Yo también ya empezó a grabarse. ¿Ya está? ¿Ya estamos? Bien. Bueno, entonces les damos le damos la bienvenida a todas y todes, a Enrique, Francisco y Gustavo del Nodo México, que van a continuar ahora con el segundo bloque de esta actividad que titulamos, que los compañeros del Nodo titularon La financiarización y el mercado inmobiliario de la ciudad y la transformación de las espacialidades urbanas. Esta mesa viene siendo parte de lo que es el preencuentro 2021 de nuestra red, la Red Iberoamericana de Investigaciones en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos, que bueno, tiene la particularidad de esta red que está conformada por varios nodos territoriales, por el nodo España, Sevilla-Cádiz, por el nodo que se está consolidando en este preencuentro de Asunción Valparaíso, el nodo México, el nodo Lisboa y el nodo que llamamos Río de la Plata, que nuclea varias varias instituciones de Argentina. Es una red que empezó a funcionar ya hace varios años, allá por Sevilla, donde estuvo la primera coordinación de esta red. Ya somos casi más de 100 investigadoras e investigadores los que venimos generando intercambios y buscando relacionarnos para poder comprender los distintos conflictos urbanos que estamos teniendo en nuestras ciudades y ponerlos en diálogo, ¿no? Así que estamos muy felices de que el Nodo México haya impulsado una actividad tan potente para el día de hoy. Así que, sin más, Francisco, te paso la palabra para que puedan arrancar con la actividad. Claro que sí, Cecilia, muchas gracias. Antes que nada, como bien comentas, agradecer a la organización que han tenido desde el Nodo Río de la Plata en torno a la organización general del evento. Por nuestra parte, pues bueno, también estamos en este proceso como Nodo México de consolidación y como algunos compañeros también ya mencionaban en la mesa anterior, digamos, conformación de estos ejes temáticos o de estas líneas temáticas dentro de nuestro nodo, en la cual, bueno, pues este nodo 2 o este eje 2 sería este eje que en general hablamos sobre la financiarización y los mercados inmobiliarios. Enrique preparamos una pequeña presentación respecto a los integrantes de este eje y será también quien nos esté moderando la mesa, ¿no? También te paso la palabra, Enrique, para poder continuar con las actividades. Sí, bueno, buenos días a todos y buenas tardes a aquellas personas que se encuentran en otras latitudes. Como menciona Francisco, nosotros somos el Nodo México, está compuesto por 3 ejes temáticos, nosotros somos el eje 2. La organización del día de hoy se encuentra estructurada a partir de una pequeña presentación de los integrantes, que somos 5, y 3 presentaciones que son colectivas, del doctor Luis Salinas y Gustavo Gutiérrez. Quien presenta es Gustavo, después le sigue el doctor Gasca y un servidor que estaré yo presentando, y al último Francisco. Vamos a comenzar la primera parte, que sería la presentación. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican si esta misma se está compartiendo. Ya se está viendo, Enrique. ¿Ya se ve Ahí ya la se ve la presentación? presentación. Muy bien, como les comentaba, y como comentaba Cecilia, somos Nodo México, eje temático 2, que lleva el siguiente título: La financiarización y los mercados inmobiliarios de la ciudad y transformación de las espacialidades urbanas. ¿Cuál es nuestro propósito para poder trabajar este eje? Uno de ellos es analizar el ascenso de la financiarización en el mercado productivo. Regularmente este mercado productivo tiende a estar cotizando en instituciones bursátiles, en las bolsas de valores, y sus distintos modelos de espacios de habitar. Esto quiere decir que aquí se incorporan las instituciones bancarias, como es la vivienda. Así también conocer sus expresiones espaciales, es decir, que si la financiarización es una variable más o es un proceso en producir espacio y nuevas metamorfosis urbanas y sus correspondientes metamorfosis urbanas que registran
en las metrópolis mexicanas. Otro objetivo es identificar las tendencias recientes que rodean la financiarización en las metrópolis mexicanas, poniendo énfasis en el papel del Estado, recordando ahí unas propuestas de Jerome Klein que hace referencia a que la financiarización se puede realizar a partir de políticas urbanas como también de la gobernanza, la intervención de los múltiples agentes e innovaciones financieras que registra el mercado inmobiliario. Un último punto versa sobre conocer e identificar los principales conflictos y movimientos urbanos bajo el auspicio de la era de la ciudad financiarizada. Creo que este es uno de los puntos que todavía estamos en proceso de construcción, tanto en los 5 investigadores, pero lo dejamos presente para poder considerarlo en futuras investigaciones o incorporarlos posteriormente. Bueno, formamos el eje 2, somos 5 integrantes. Uno de ellos es el doctor Luis Alberto Salinas Arreola, del Instituto de Geografía de la UNAM. El segundo es el doctor José Gasca Zamora, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Un servidor, Enrique Castro Martínez, que estoy realizando estudios de doctorado en geografía. Igual, prácticamente todos somos de la UNAM. El cuarto es Francisco Javier, doctorante en geografía. Y el quinto es Gustavo Gerardo, que es doctorado en urbanismo. Una breve semblanza para darnos a conocer ante ustedes. El doctor Salinas es licenciado, maestro y doctor en geografía por la UNAM. Es investigador del Instituto de Geografía. Sus temas de investigación son segregación urbana, gentrificación, ciudad neoliberal, política de la vivienda y gestión urbana. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas y en capítulos de libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Por su parte, el doctor José Gasca es doctor en geografía por la UNAM, con especialización en territorio y sociedad. Es investigador titular desde 1989 en el Instituto de Investigaciones Económicas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió la distinción universitaria para jóvenes académicos en el 2000, la medalla Alfonso Caso en los estudios de posgrado. Sus líneas de investigación se llevan a cabo en temas de geografía económica, economía urbana y regional. Ha publicado 2 libros individuales, es coautor de 3 libros de texto, 7 libros colectivos, 30 capítulos de libros y alrededor de 25 artículos en revistas especializadas. Por su parte, me voy a autopresentar. Enrique Castro, hice la licenciatura y maestría en geografía en la UNAM y ahorita soy estudiante de doctorado en esta misma universidad. He participado en diversos proyectos en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Cámara de Diputados. Recibió el premio a la mejor tesis de maestría por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Cuenta con 12 publicaciones en diferentes revistas internacionales indexadas y libros publicados en la UNAM y en Argentina. Sus líneas de investigación se centran sobre la teoría urbana crítica, geografía urbana, análisis espacial mediante los SIGs y hoy en día la financiarización bursátil del mercado inmobiliario. Por su parte, el compañero Francisco es licenciado en geografía, igual la maestría en geografía y actualmente es doctorante en geografía. Ha participado en proyectos de planeación y desarrollo urbano en distintas instituciones públicas y privadas. Actualmente, como lo he mencionado, está realizando el doctorado en el posgrado de geografía y desarrolla su investigación en torno a la producción desigual de la zona metropolitana del Valle de México a partir de distintos procesos de mercantilización de la vivienda y en su vinculación con las políticas públicas. El compañero está interesado en las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano en la búsqueda de alternativas a la producción neoliberal. Y finalmente, el último integrante es Gustavo Gerardo, es licenciado en geografía, maestría en urbanismo y se encuentra realizando estudios de doctorado en urbanismo en la UNAM. Ha participado en distintos proyectos de investigación sobre revalorización de áreas centrales en la zona metropolitana del Valle de México. Sus líneas de investigación versan sobre los movimientos sociales urbanos, economía política de la urbanización, flexibilización de instrumentos sobre la planificación urbana y financiarización del mercado habitacional. Él ha sido profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Escuela Nacional Preparatoria. Dicho esto, esta pequeña semblanza y preámbulo,
Damos comienzo a la primera ponencia al compañero Gustavo y tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. Igual, primero quería dar un agradecimiento a las y los organizadores del evento por permitirnos conocernos, conocer un poco más de las investigaciones y las realidades urbanas que se van configurando en América Latina y en la península ibérica y demás, ¿no? Bien, les voy a pasar la presentación. Me dicen si ven mi pantalla de PowerPoint. ¿Ahí está? Ahí va, se está cargando. Sí, listo. Muy bien. Bueno, ay, perdón. Se me fue. Ahora sí, ¿ya están viendo? Sí. Muy bien. Pues bueno, esta investigación es resultado de un proyecto PAPIT, coordinado por el doctor Luis Salinas, y además son algunos de los avances de mi tesis de doctorado, que versa sobre la financiarización del mercado hipotecario en México, realizado principalmente por los organismos nacionales de vivienda. Para el caso del sector privado, pues es el Infonavit, y para el caso de los trabajadores del Estado es el FOBISTE, ¿no? Entonces, el título de esta presentación es Financiarización del mercado hipotecario en México a través de los Infonavit y FOBISTE. La temporalidad que estamos estableciendo es desde la primera emisión de bonos respaldados por hipotecas, realizado por Infonavit, que es de 2014, a la actualidad, ¿no? Cabe destacar que el Infonavit desde 2015, la información que tenemos es que ya no está emitiendo bonos respaldados por hipotecas, y a su vez el FOBISTE sigue emitiendo bonos respaldados por hipotecas en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Muy bien. Entonces, como les comentaba, es parte de algunos de los resultados del PAPIT, denominado Sector Inmobiliario y Gestión Urbana en los procesos de revalorización de áreas centrales y expansión de la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México. El objetivo de investigación y de esta ponencia es discutir algunas de las características de la financiarización del mercado hipotecario en México, especialmente aquella realizada por los institutos públicos de vivienda, UONAVIS, como el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE, a través de la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores de bonos respaldados por hipotecas que son originadas por estos organismos financiadores de vivienda para los trabajadores, ¿no? Como les comentaba, el Infonavit es para el sector privado y el FOBISTE es para aquellos trabajadores del Estado. Bien, primero empezaré con una definición conceptual sobre lo que entendemos como financiarización. Y aquí retomamos a dos autores. Uno, que es muy conocido desde los estudios urbanos y la geografía, que es Manuel Albert. Él habla de la financiarización como el dominio creciente de los actores, los mercados, las prácticas, las mediaciones y las narrativas financieras a diversas escalas, que resultan en una transformación estructural de las economías, las empresas, incluidas las instituciones financieras, los estados y los hogares. Por otro lado, desde la teoría de la regulación, Greta Krippner propone entender a la financiarización como un patrón de acumulación, es decir, un patrón de acumulación diferente al patrón de acumulación fordista que entró en crisis en la década de los 70, ¿no? Entonces, en este patrón de acumulación financiarizado se obtienen ganancias cada vez más a través de los canales financieros en vez del comercio y la producción de mercancías. Esta idea de Greta Krippner no hace énfasis en que la producción va a la baja, igual la ganancia obtenida por la producción o el comercio va a la baja, sino remarca que también los canales financieros se vuelven otro sector para la obtención de las ganancias, ¿no? Muy bien, y en tanto a la financiarización de la urbanización de la vivienda, financiarización de la urbanización y la vivienda, pues retomamos conceptualmente a Raquel Rolnick y a Kevin Fox Gotham, ¿no? Por parte de Rolnick nos habla que la financiarización de la vivienda se trata de una conversión de la economía política de la habitación en un elemento estructurador de un proceso de transformación de la propia naturaleza y forma de acción del capitalismo en una versión contemporánea. Es decir, aunque la vivienda siempre ha sido una mercancía y su acceso siempre ha estado mediado por el valor de cambio y su acceso mercantil, pues bueno, actualmente la vivienda se ha reconfigurado a las propias necesidades de capital. Y como el sector financiero
ha desarrollado una hipertrofia o una autonomía relativa respecto a la economía real, pues bueno, también la va a subsumir a sus propias dinámicas y formas de valorización. Para el caso de los bonos respaldados por hipotecas y los mercados secundarios de hipotecas, es importante esta cita de Kevin Fox, porque nos habla de que para que las viviendas puedan convertirse en un activo financiero, pasan de ser un activo fijo e inmóvil al territorio en tanto ambiente construido, y con la financiarización se vuelven mercancías líquidas. Esto es posible a través de la titulización, es decir, la venta en los mercados de valores de paquetes de deudas hipotecarias. Muy bien. Aquí también abordaré otra definición conceptual que es muy importante para el caso hipotecario, que es la diferencia entre capital que devenga interés y capital ficticio. Para el caso de la titulización es importante tener en cuenta estas dos definiciones conceptuales, porque el capital que devenga interés o el capital que se presta para adquirir una vivienda es según Lapavitsas, Harvey y Guillén, es un tipo de capital disponible para prestar, que su valor de uso es el financiamiento, ya sea para la producción o para el acceso a un bien de consumo básico o fondo de consumo como es la vivienda, y su valor de cambio es la tasa de interés. Cuando este capital crediticio se desdobla en los mercados de valores y se aleja, se autonomiza poco a poco de digamos, del circuito de la producción o del circuito inmediato del préstamo, se vuelve un capital ficticio, y Harvey define el capital ficticio como un contravalor o un duplicado sin respaldo material en dinero o mercancías, únicamente sostenido en la promesa de pago del trabajo futuro, que emerge de las transacciones y circulación del dinero crédito. Es decir, siguiendo a Lapavitsas, la comercialización del capital prestable, entendamos por ejemplo aquí la titulización, podría dar lugar al crecimiento del capital ficticio, ¿no? Bien, esto es un poco de la historia del desarrollo del proceso de titulización en México, que empezó en 2003 con la primera emisión de bonos respaldados por hipotecas por parte de las OFOLES, que se denominaron Borges, que son bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Para el 2004, el Infonavit emite su primer cartera de bonos con el nombre de CEDEVIS. Para 2009, Infonavit, junto con el administrador maestro de fondos financieros ITO, emiten otra emisión de bonos respaldados por hipotecas en 2009, y para el mismo año, Fobiste sigue la misma política aplicada por Infonavit para emitir bonos respaldados por hipotecas. En el caso de Infonavit, sus certificados bursátiles se denominan TEFOBES, ¿no? Para explicar un poco la historia, principalmente en tanto al marco institucional de la financiarización, diversos autores, principalmente dos autores, ponen el inicio de la financiarización en dos eventos, ¿no? El primero de ellos es Alfonso Valenzuela, que él habla que la financiarización de la vivienda y la posibilidad de emitir bonos respaldados por hipotecas en los mercados de valores fue a través de la reforma a la ley de quiebra comerciales en el sexenio de Vicente Fox de 2000 a 2006, la que autorizó la emisión de certificados de acciones como instrumentos financieros para asegurar los activos. Entonces, este autor nos propone que en este momento fue cuando empezó el proceso, digamos, en tanto el marco institucional permitió que se emitieran los bonos respaldados por hipotecas. Otro autor, como Felipe Hernández, que acaba de sacar un paper acerca de la financiarización igual de los Sonavis este año, habla que en realidad la financiarización o el comienzo de la financiarización puede rastrearse desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994, que uno de los requerimientos para la firma del Telecán era la formación de instituciones financieras no bancarias, ¿no? Y en ese momento surgen las sociedades financieras de objeto limitado, que eran sociedades financieras cuyo objetivo era financiar ya sea la producción, ya sea el consumo de bienes intermedios o la vivienda. Y uno de sus mecanismos de financiamiento de las OFOLES era la emisión de bonos de deuda en los mercados de capital, ¿no? A esto debemos sumar la creación en 2002 de la Sociedad Hipotecaria Federal, que surge a partir de la disolución del Fondo Operativo de la Vivienda, y bueno, la hipotecaria
La Sociedad Hipotecaria Federal, que depende del gobierno federal mexicano, su finalidad es impulsar el desarrollo de los mercados primarios y secundarios en materia de vivienda a través de garantías y diversos instrumentos financieros. Es decir, tanto las SOFOLES que emitían bonos respaldados como por hipotecas, tanto el Infonavit y el FOBISTE, tienen un respaldo en capital por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal, que tiene dos tipos de garantías: la garantía de pago oportuno y la garantía por incumplimiento, cuando las carteras de créditos hipotecarios tienen un más rendimiento y su cartera vencida incrementa más allá de los límites permitidos por cada emisión de bonos, ¿no? Bien, el mecanismo para la titulización o la emisión de bonos respaldados por hipotecas en México es de esta manera como lo presento en esta figura, ¿no? Primero, las instituciones que originan el crédito de la banca, bueno, las instituciones originan el crédito, ¿no? Ya sea los organismos nacionales de vivienda o las SOFOLES o la banca comercial, ¿no? Estas empaquetan las carteras de crédito hipotecario y las emiten en la Bolsa Mexicana de Valores. Los bonos respaldados por hipotecas circulan en el mercado de valores como productos financieros y posteriormente los agentes colocadores, que en este caso es la banca de inversión, coloca los bonos de inversiones, coloca los bonos en diferentes inversores institucionales y clientes diversos, ¿no? Digamos, entre el momento de la originación y el empaquetamiento y venta, se comercian los derechos de cobro de las hipotecas. No se venden las hipotecas en sí, sino se venden los derechos de cobro de las propias hipotecas, ¿no? Y en este proceso se convierte a la vivienda, que es un fondo de consumo, que es un bien fijo, en un activo líquido financiero que puede circular libremente en los mercados de capitales, ¿no? Y otro autor que llamado Lapavitzer nos habla que esta forma de financiarización de la vivienda, o no únicamente de la vivienda, sino por ejemplo el consumo de bienes intermedios, que se está incrementando gradualmente conforme los sueldos le reducen la capacidad de adquisición de los trabajadores, pues se vuelve en una nueva fuente de ganancias financieras. La banca de inversión no únicamente obtiene ganancias a partir de la compraventa de los bonos, ¿no?, a los diferentes clientes, sino además obtiene ganancias financieras a partir de los ingresos personales, ¿no?, que es el trabajo futuro de los trabajadores, y este autor de Lapavitzer lo denomina como expropiación financiera. No lo denomina explotación porque conceptualmente la categoría de explotación pues tiene lugar en el proceso de trabajo, y la expropiación financiera tiene lugar en el momento de la circulación. Bien, ahora vamos a ver ya de lleno el mercado de bonos respaldados por hipotecas en México, y aquí podemos ver en las diferentes barras que los CDBs y los TEFOBIS, que son emitidos por Infonavit y FOBISTE, son aquellas instituciones que en mayor medida componen el mercado de bonos respaldados por hipotecas. Si los datos lo tuviera un poquito más atrás, podríamos ver que anteriormente las SOFOLES con los Borgis eran aquellas que dominaban el mercado secundario de hipotecas, pero posteriormente con la financiarización de los institutos públicos de vivienda se ha modificado la relación que existe en la cantidad de bonos emitidos, ¿no? Ahora es FOBISTE quien mayor cantidad de bonos respaldados por hipotecas tiene, y entre los años de 2008 a 2015 fue Infonavit aquel que mayor nivel de bonos emitía, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poquito los resultados de la investigación que hemos obtenido del análisis de los bonos de Infonavit. Como les decía anteriormente, pues el esquema de emisión de los bonos es que el agente originador de las hipotecas, a través de un administrador de fideicomiso, que en este caso es Nafinsa, emite los bonos respaldados por hipotecas en la Bolsa Mexicana de Valores, y después los intermediarios colocadores, que es la banca de inversión, los vende a los inversionistas y tenedores de bonos. De esta venta se regresa el capital al administrador del fideicomiso, y después de hacer las cobranzas necesarias por administración de esos fondos, regresa el capital al Infonavit, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del pago, es el pago de estos bonos respaldados por hipotecas,
provienen de los descuentos vía nómina de los trabajadores, de las aportaciones patronales, y después el Infonavit concentra este capital, se lo envía al administrador del fideicomiso, Nafinsa, y este a su vez va a pagar los intereses a los inversionistas, tenedores de bonos. Pero el Infonavit, si bien ha emitido los bonos respaldados por hipotecas, también hay una diferencia en la composición de estas carteras. Primero son tres categorías o tres tipos de bonos respaldados que emite Infonavit. Uno son los CEDEVIS, que se componen de créditos de derechohabientes que ganan de 1 a 4 veces el salario mínimo del DF mensual. Otro es el CEDEVI total, compuesto por carteras de crédito de derechohabientes que ganan más de 4 salarios mínimos. Y el CEDEVI, en conjunto con el administrador maestro ITO, emite el CEDEVI total, y estas carteras se componen por derechohabientes que ganan más de 11 salarios mínimos al mes del Distrito Federal, ¿no? Y aquí podemos ver en la gráfica más o menos cuáles han sido los montos de emisión por parte del Infonavit. Como vemos, empieza en 2014 y en la década de 2010 a 2015 se incrementa sustancialmente, pero ya no por la emisión de CEDEVI, sino por la emisión de CEDEVI total, que como vemos, pues son mayores los precios promedio de las hipotecas que emiten, ¿no? Porque son derechohabientes con una mayor capacidad de pago por un mayor salario que obtienen, ¿no? Bien, esta gráfica es una relación entre la cantidad de créditos originados o acciones de viviendas del Infonavit respecto a los créditos utilizados. Estos créditos utilizados son los créditos que van a respaldar y son la garantía de pago de los bonos respaldados por hipotecas. Y como podemos ver, hay una evolución desde 2004 a 2015 del porcentaje de los créditos utilizados, ¿no? Siendo la mayor proporción de créditos utilizados frente a los originados entre el año 2006 y el año 2011, ¿no? Después de 2012 a 2015 hay una reducción en la cantidad de créditos emitidos, pero a diferencia de los montos que son mayores, eso se explica porque son menores créditos, pero tienen un monto mayor de préstamo. Bien, en tanto a la distribución geográfica de los CEDEVIS, en esta gráfica podemos ver que los principales estados de la República que tienen hipotecas que respaldan estos bonos son Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Jalisco, el Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, ¿no? Muy atrás está la Ciudad de México, que es, digamos, una de las áreas urbanas más importantes del país, ¿no? No hemos podido obtener aún información desagregada a nivel municipio para ver si estas hipotecas que respaldan los bonos son de viviendas producidas en el modelo de vivienda económica, ¿no? Que se establecen en la periferia exterior de las ciudades y pues son estos macroconjuntos urbanos. Bien, este es el mapa de la distribución territorial de los CEDEVIS, y pues como podemos ver, los estados fronterizos son aquellos que en mayor proporción son los créditos que respaldan las hipotecas. Para el caso de CEDEVI total, que como vemos es de la cartera de derechohabientes que ganan más de 4 salarios mínimos, pues va a haber una relación similar, pero ahora la Ciudad de México se va a encontrar en el tercer lugar, el Estado de México en segundo y Nuevo León con una amplia diferencia en primer lugar, ¿no? Y aquí está la distribución territorial. Como podemos ver en ambos casos, Nuevo León es aquel estado que tiene mayor número de hipotecas respaldadores de bonos hipotecarios. Y en tanto a la banca de inversión o agentes colocadores, pues en su mayoría va a ser, para el caso de CEDEVI total, BBVA Bancomer y Banamex. Para el caso de los CEDEVIS va a ser HSBC y Banamex Acciones y Valores, ¿no? Casa de Bolsa. Estas ramas de los bancos comerciales son específicas para la transacción de bienes financieros. Entonces, en una definición también de la Pavitsas es importante ver la diferencia entre la conceptualización de la banca comercial, que esta crea liquidez al convertir depósitos de corto plazo en créditos de largo plazo, mientras que la banca de inversión crea liquidez al comerciar con títulos o valores en los mercados de capitales o mercados financieros. Bien, y otro descubrimiento importante que hicimos fue encontrar que
ha cambiado también en la financiarización del Infonavit, se ha modificado. Antes era un emisor de deuda a partir de los bonos, pero ahora se ha convertido en un inversor institucional a partir de la creación en 2014 del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores. Es decir, antes el Infonavit emitía la deuda a partir de sus carteras de créditos hipotecarios, pero ahora se ha convertido en un financiador, ¿no? Entonces aquí vemos la composición de las inversiones, que son a millones de pesos, pesos corrientes, y los márgenes de rendimientos, ¿no? Que para los años 2019 y 2020 tenemos los mayores rendimientos de alrededor de 10%. Y la composición de las inversiones de este FAMBIT en su mayor medida es deuda gubernamental, que es de renta fija, que obtienen los intereses cada determinada temporalidad, el track e inversiones en segundo lugar, que es el 19.6%, que es de una renta variable, y como veremos más adelante con la presentación de Enrique, están financiando fibras y certificados de capital de desarrollo, ¿no? En una proporción menor, pero está ahí. Además, el Infonavit pues está financiando deuda privada a partir de la compra de certificados bursátiles con un 9.2% de la composición de la cartera. Bueno, del FOBISTE ya no da tanto tiempo, se me trabó la máquina. Pero bueno, esta es el recuento de la suma de financiarización y acciones de vivienda del Infonavit junto con el FOBISTE. Y como podemos ver, pues no la cantidad de créditos titulizados frente a las acciones de vivienda es menor, pero pues es representativo. Para el caso de 2010 fue la mayor proporción de un 17%, ¿no? Y pues aquí vemos los créditos titulizados por Infonavit y por FOBISTE, que al principio de 2014 a 2010 fue principalmente Infonavit aquel que emitió, pero después es FOBISTE quien entra al quite, ¿no? Con la emisión de certificados. Bien, y aquí vemos el porcentaje, como les decía, pues en 2012 fue aquel año con mayor proporción de créditos titulizados, que fue del 17%, ¿no? Y estos en tanto montos de titulización de la hipoteca. Como podemos ver, a diferencia del número de acciones de vivienda respecto a los créditos titulizados, pues el Infonavit tiene mayores montos de circulación de sus bonos respaldados por hipoteca, porque los créditos promedio que otorgan para los trabajadores del Estado son mucho mayores, mientras que el Infonavit está prestando alrededor de 500,000 pesos, 600,000 pesos por crédito bursatilizado. El FOBISTE está alrededor de 800,000, 900,000 pesos, ¿no? Entonces, en tanto montos se incrementa la proporción del Infonavit, perdón, del FOBISTE, ¿no? Pero también otra cosa que estamos viendo es la cantidad de dinero obtenido por los institutos públicos de vivienda por la titulización y respecto a la cantidad o el monto de esas carteras de créditos. Aquí estamos viendo que por la titulización solamente está obteniendo, para el caso de 2004, el 79% del valor de los créditos. Es decir, cede un poco la ganancia para acelerar el ciclo de rotación de capital, y en lugar de poder, digamos, pagar y terminar el crédito a 30 años, lo hacen un solo año, y ese margen de pérdida de los institutos públicos de vivienda compone la ganancia financiera tanto de la banca de inversión como de los accionistas o tenedores de bonos. Y bueno, aquí le dejo porque siguen los demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación referente a la financiarización con énfasis en la vivienda. Damos comienzo a la segunda ponencia. Me voy a permitir y compartir pantalla. Ustedes me indican, por favor, si se está compartiendo. Ahí ya se ve, Enrique. Bueno, muy bien. Algunos temas que puso sobre la mesa Gustavo coinciden con lo que yo les voy a presentar, en particular la cuestión conceptual. Y para no detenerme, voy a mencionarlo de manera general. Ahora bien, la siguiente ponencia lleva el siguiente nombre, la expansión global del modelo RICS y su vinculación en México con los fibras, a cargo del doctor Gasca y un servidor, Enrique. Ahora bien, una de las cuestiones que surgieron era una propuesta del Lefebvre que mencionaba en los 70,
aquellas hipótesis que mencionaba sobre la urbanización planetaria por el ascenso del circuito inmobiliario, mismo que se materializó en los 80 a partir de la planetarización del urbano. Esta misma idea fue considerada décadas después por Ney Brenner y Christian Smith, pero poniendo énfasis sobre el capital inmobiliario. Hoy en día deberíamos de cuestionarnos si esta urbanización planetaria, pues, ¿cuál es el peso de la financiarización? Pudimos apreciar con Gustavo, que el papel que tienen las instituciones comerciales y bancarias, pero el otro lado de la moneda es el papel que juega la institución bursátil, las bolsas de valores. Sobre esta misma idea es sobre que se va a tratar esta ponencia. El contenido de la presentación son 4 ejes, que es la financiarización, cuáles son los tipos de financiarización en contextos urbanos, el ascenso a escala planetaria del modelo RICS y los fibras en México. Como les comentaba, como ya lo ha hecho Gustavo anteriormente, con algunas conceptualizaciones, pues surge, ¿no? Como que la problemática, pues, ¿qué entendemos por la financiarización? Ustedes pueden apreciar que una de las columnas, gran parte de los teóricos se concentran o surgen surgen en el 2000 y posteriormente a este año, a esta década. Aquí es importante considerar algo que menciona Brett Christopher, que si en los 90 el concepto a discusión era la globalización, en los 90 era el neoliberalismo, en estos momentos la financiarización sería este concepto que deberíamos estar discutiendo y proponiendo sin duda alguna algunas conceptualizaciones. Aquí también hay un problema que menciona Manuel Albers. En ocasiones los estudios empíricos de estar en un primer plano pasan al segundo plano y la conceptualización que estuvo en un segundo plano pasa a tomar este lugar. Y es como que una problemática ahí, o te concentras en conceptualizar la financiarización o haces un estudio para identificar qué es la financiarización. Por el otro lado de la columna, en donde dice disciplina, ustedes pueden observar el dominio que tiene la economía y no incorporado a las finanzas, porque las finanzas también están ahí presentes. De hecho, es algo que ya consideraba Brett Christopher, que la cuestión de la financiarización ha estado en pleno dominio sobre la economía y las finanzas. Fueron algunos que se han metido poco a poco, y uno de ellos es el geógrafo David Harvey en los años de 1990 con Límites del capitalismo y teoría marxista. Regularmente suelen aparecer algunos conceptos en las investigaciones, como comentaba Gustavo, una de ellas misma que cito de manera rápida, un modelo de acumulación en que los beneficios se acumulan principalmente a través de los canales financieros en lugar a través del comercio. Entonces aquí deberíamos de cuestionar si la financiarización es un proceso histórico geográfico que inicia en los 70 o bien, como menciona Giovanni Arri en su libro, que la financiarización viene desde siglos atrás, considerando el eje que propone la revolución urbana Lefebvre, en que la ciudad política y comercial, ahí puede surgir un tipo de financiarización. En la industrialización puede surgir otro tipo de financiarización, pero la cuestión de la financiarización era dependiente a estos sectores económicos, a estos ejes productivos. Ahora, hoy en día, pues, la financiarización ha tenido un ascenso importante, en donde el mercado inmobiliario ha sido como que la beta de interés. Coincido con Gustavo a incorporar al geógrafo Manuel Albers, porque precisa o está preocupado. Hay unos artículos en donde detalla de toda la revisión que ha realizado desde disciplinas y ejes temáticos sobre el quehacer de la financiarización, y yo incorporé, de hecho coincide con la que incorporó Gustavo, y para no leerla, pero aquí también el tema interesante es que el interés ya no responde a tan solo a la economía, sino con el Albers le preocupa la cuestión de los hogares, el endeudamiento, y hay enfoques epistemológicos como el de la bioeconomía financiera, en la del Estado, la teoría regulacionista por Boyer o Anglieta. Ahora bien, en la segunda, que puede fortalecer a la primera, el propio Albers indica, agrega las siguientes peculiaridades, en primer lugar, el papel de los bancos han pasado a intermediario. Esta es una de las hipótesis que hace referencia a la Pavitsas y Albers, es que después de la crisis hipotecaria, las instituciones comerciales
han ido decreciendo en el ascenso de las instituciones bursátiles. ¿Por qué? Porque bueno, no en un panorama general, porque las instituciones de inversión, bueno, la banca de inversiones sigue presente en las bolsas de valores. En segundo lugar, la banca tradicional se ha vuelto menos importante frente a otros actores y actividades financieras con la explosión de las instituciones no bancarias, que van desde los fondos de pensiones, las compañías hipotecarias, el capital privado y los fondos de cobertura. Pues, ¿cuántos tipos de financiarización pues, se pueden concebir en la ciudad? Porque podríamos hablar que de múltiples maneras de la financiarización según el grado de madurez que tienen cada país sus instituciones financieras, según ya lo postulado Albert, Ricardo Méndez o la Pavixas. Considero pertinente que sería importante hacer esta dicotomía o esta distinción y que posiblemente hay ciertas convergencias, ¿no? Hay por un lado la que hablaba Gustavo, instituciones bancarias, como préstamos hipotecarios, sistemas de ahorro, de vivienda y este tipo de titularización por medio de los activos, activos respaldados por hipotecas, las residenciales, versus a la institución, otro tipo de financiarización que acontece en la ciudad, es por institución bursátil, donde aparecen múltiples inversionistas. Inclusive nosotros, si los registramos en las bolsas de valores, podemos ya comprar acciones. En esta misma eje hay otra característica como el crédito a compra a suelo de propiedades. Aparecen ya no solamente la vivienda, un sinfín de usos de suelo. Y aquí es otra modalidad de titularización, que serían los activos respaldados de hipotecas comerciales. Ya de lleno, a partir de este ejemplo del modelo RICS, porque hay otros instrumentos financieros, es la preocupación que tenemos es esta expansión global que ha tenido, que surgen en los 60, bueno, es todo lo que se menciona que su creación fue en los 60, pero en realidad es hasta los 90 que se están expandiendo porque se modifican. Anteriormente los RICS no estaban gestionados por ellos mismos, sino que fue por sistemas desregulaciones y regulaciones del sistema político estadounidense que se modifican en los 90 y entra la era moderna RICS. Y es esta temporalidad la que está expandiendo a escala planetaria. Aquí podemos apreciar todos los cambios que han sufrido ese instrumento, que pasar de un RICS hipotecario, ahora los que están tomando un papel importante son los RICS de acciones. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes para crear un RICS? Sobre todo hay que tener una estructura organizacional, debe de ser un fideicomiso. Otra de las características es que el 75% de sus propiedades deben ser activos inmobiliarias. Y otro punto es que todo lo que se genere de ganancias se debe de distribuir un aproximado del 90% de sus ingresos a los tenedores, o sea, a aquellas personas que compran estas acciones. Será repartido todo sus ganancias obtenidas ya sea trimestralmente o anualmente. Aunque puede variar según el país, ¿eh? Hay algunos estudios que han demostrado que puede ser el 90, 95, el 75, 70, ¿no? Puede cambiar de todas estas peculiaridades. Pero, ¿qué es una de las características importantes de este modelo RICS al distribuir todos estos ingresos? Es que en todos los países que hay este modelo no pagan impuestos. De hecho, fue algo controversial en México con el presidente en turno y quería cambiar esta cláusula, que para que todo, en su caso, en México, que serían los fibras, deberían de pagar impuestos, pero estaremos al pendiente por haber algún cambio. Bueno, ¿cuántos tipos de REITs existen? En realidad hay 4, según ANARREIT. Uno de ellos es el REIT de acciones que cotizan en bolsa, que esto mismo permite que todo ciudadano pueda adquirir acciones a través del mercado de capitales, pueda invertir su propio dinero. La otra es el REIT hipotecario. En realidad fue uno de los principales desde los 60, que solo duró una década. Ya en los 70, con la crisis del petróleo, decayó y ascendió el REIT de acciones. Ese está destinado al préstamo hipotecario. Y los REIT privados, que aquí ya no necesariamente
participan el público en general, el capital social, sino solo está dirigido a empresas y a otros fondos. El REIT público que no cotiza, estos mismos están como que dominados por ciertas empresas, pero estos ya no generan acciones para el público. No necesariamente generan emisiones en las bolsas de valores. Pongo énfasis sobre los REIT de acciones que cotizan en bolsa, que es el modelo principal de los REITs. En esta lámina podemos apreciar que este instrumento financiero se ha imbricado en diferentes usos de suelo. Ese es de manera tradicional el estadounidense, pero mismo que se puede reflejar en otros países. Puede haber residencial, comunidades de origen manufacturadas, oficinas, industrial, el comercial, el hotel, los espacios de salud, el autoalmacenamiento, inclusive hasta hoy en día los desarrollos de uso de suelo mixto. Estaba leyendo anteriormente que hasta los cementerios ya están cotizando en bolsa de valores y yo creo que esa es una de las características de la titularización, de hacer movible todo aquello que era inmóvil. Lo que estaba fijado en el espacio ahora pasa a estar cotizando en los mercados bursátiles. Voy a pasar, creo que ya se trabó. Ah, no, aquí está. Esta laminita hace referencia a qué países están incorporando el modelo REIT. Ustedes pueden apreciar que cuando se crean en los 60, además de Estados Unidos, aparecen los Países Bajos, después en los 70, Puerto Rico, en los 80, Australia, en los 90 van surgiendo otros países, pero esto no quiere decir que al momento de reglamentar en cada uno de esos países la cuestión jurídica, van a operar. De hecho, hay una distinción entre año de regularización y año de que operan en bolsas de valores. Por ejemplo, en Brasil están regulados, pero no hay en sí un modelo REIT fiel al que estoy mencionando. En los 2000, ya cuando empiezan las crisis, tanto las crisis de la burbuja.com, las crisis subprime, finalizando este proceso o en medio de este proceso es que varios países están recuperando este modelo. Uno de ellos es México, a través de los FIBRAs, España a través de los OSIMI. Regularmente van cambiando un poco los nombres, pero regularmente aparece la J, o por ejemplo, Japón es J REITs, pero regularmente son fieles al mismo nombre. Hace poco China fue uno de los que acaba de incorporar este modelo de REITs en 2020. De hecho, es un caso peculiar porque coincide con el año que se aprobó con beneficios fiscales y ese mismo momento empieza a operar en las bolsas de valores. Aquí vemos un mapa global, mismo que se puede observar que en el norte global es donde aparecen, todos los países que están incorporando este esquema REITs de los 90s, en detrimento en el sur global, a expensas de Australia. A 60 años de la creación de la estructura REIT, se tiene registrado un total de 42 países que han implementado este modelo, destacando su aprobación en el norte global, en detrimento con el sur global. De los 42 países, 31 se encuentran en operación y 11 han aprobado su operacionalización, pero aún no registran movimientos en bolsa. A ver, vamos a pasar. Esos son los principales REITs que operan en cada país. En 2020 existen 824 REITs en 31 países que acumulan un total de capitalización en el mercado de 1 billón de euros, destacando a los Estados Unidos con 191 REITs, que reúnen los mercados bursátiles más de la mitad de capitalización del mercado a nivel mundial. Pues eso se debe porque el grado de madurez y además de más de media docena de bolsas de valores que se encuentran en Estados Unidos a comparación que en México hay 2, y por eso es como una de las distinciones en cada uno de los países, pero podemos apreciar que en Estados Unidos existen 191 fideicomisos y en cada uno de esos fideicomisos puede haber hasta 2,000 propiedades distribuidas en diversos países. Le sigue Japón, como le mencionaba, el nombre no cambia, con J-REITs, Australia, Reino Unido, Singapur son aquellos que están introduciendo este modelo,
y en otros países cambian el nombre, pero en realidad siguen siendo el mismo esquema de los 90. En España son los OSIMI. En México se denominan los FIBRAS, fideicomisos de inversión de bienes raíces. Aquí lo interesante de España, aunque está en el cuadro o en casillas menores, es uno de los que tienen mayor número de RICs, superior a Japón. Lo que lo supera es el mercado de capitalización. Estos cuadrito es el nombre de los principales RICs de cada país. El principal, que ahora está a escala planetaria, es el RICS Prologis, que este mismo instrumento está creando como que su propio eslogan, porque en México se encuentra Fibra Prologis, especializado en la industria y en la logística. Ray Prologis, de origen estadounidense, especializada en el segmento industrial, reúne una capitalización un poco más de 60,000 millones de euros de una cartera aproximada de 5,000 propiedades con 92 millones de metros que expanden un poco más de 100 ciudades de 3 continentes. Aquí es bien interesante porque Brasil está reglamentado el modelo RICS, pero no hay un instrumento como tal, pero aparecen propiedades de RICS Prologis y estas mismas cotizan, pero en las bolsas de valores de Estados Unidos. Aparecen en otros países como Canadá, México, en Asia, China, Japón, Singapur, en Europa, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, España, entre otros más. A ver, creo que no se baja. A ver, ahí está. Este es un mapa de la expansión que tiene RICS Prologis. Ustedes pueden apreciar pues, que en algunos países que no está reglamentado este esquema RIC, pero aparecen sus propiedades, como les mencionaba. Y una de las estrategias ya no es como lo que criticaba Lefebvre, pasar de analizar la cosa misma del inmueble a analizar el espacio. Y una de las peculiaridades de Prologis es la configuración de corredores urbanos metropolitanos, donde reúne una serie de propiedades cercanas o corredores regionales urbanos. Esto mismo se puede apreciar tanto en Europa o en Estados Unidos. Inclusive en México, en láminas posteriores, identificamos en la periferia metropolitana corredores industriales, corredores financieros industriales, desde Tutitlán, Cuautitlán y Tepoztlán. Hablando ya a la vinculación, como ustedes pueden ver en el título, podría ser redundante de que expansión global del modelo RICS y su vinculación en México a partir de los fibras, en realidad prácticamente es lo mismo, pero lo único que cambia es el nombre. En esta línea del tiempo se puede apreciar cuándo surgen los fibras, aunque se reglamentan en el 2004. Sus cotizaciones comienzan hasta el 2011. Es como que una de las peculiaridades de que tardan en operar. Y también esta misma línea ofrece de que hay otros tipos de financiarización desde décadas atrás, a partir de otros instrumentos financieros. En 2013 surgen los certificados bursátiles fiduciarios hipotecarios, fibra hipotecaria, que es otro que se puede asociar con lo que mencionaba Gustavo, pero de otra modalidad. En 2016 surgen los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión y además de los certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura eléctrica. Fibra E, que es de energía eléctrica, que también aquí es importante el papel que ha tenido, que tiene el Estado, ¿no? En poder colocar emisiones en las bolsas de valores. Ya desde un panorama general, estos son algunos resultados. En México existen 17 fibras. Cuando hablo de fibras, en realidad sería como que lo mismo del modelo RICS. Se tiene registrado un aproximado de 2,000 propiedades y un área bruta rentable de casi 26 millones de metros cuadrados. El valor de sus inmuebles es de casi 628,000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 30,000 millones de dólares estadounidenses. Los fibras, la clasificación de los fibras pueden ser diversificados, que reúnen diferentes usos de suelos, de sectores. Por ejemplo, Fibra 1, que comienza a operar en 2011, en actualidad cuenta con 646 propiedades. En realidad es una década y todo ese incremento ha tenido un incremento de manera importante. Esta misma está especializada en oficinas, comercio e industrias.
Hay otras que son especializadas, que solo se dedican a los hoteles, a los centros comerciales, al uso mixto, al industrial y a los hoteles. Hemos cartografiado los resultados a esta escala estatal. Ustedes pueden apreciar que las mayores concentraciones de los fibras aparecen en el centro-occidente del territorio mexicano. En menor medida, de ahí le siguen en la frontera, posiblemente por la interacción que tiene con Estados Unidos, Ciudad de México, Estado de México en el centro, Jalisco en centro-occidente, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila o Baja California son algunos de los estados que presentan un gran número de propiedades de las fibras. En menor medida es la parte suroeste, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca. Pero cambiando de escala podemos obtener otro resultado. El sistema urbano nacional a partir de las ciudades y las zonas metropolitanas ofrece el mismo patrón que el anterior, pero con mayor precisión. Aquí podemos apreciar que es el mismo, centro, occidente y frontera. Bueno, frontera se encuentran las fibras industriales y los comerciales y de oficinas por alguna razón, por cierta razón más bien, se encuentran en la zona metropolitana del Valle de México y en la Ciudad de México. Empiezan a aparecer ciertas ciudades o zonas metropolitanas en ciudades de sol y playa y en otros estados. Finalmente concluyo con cambiando de escala con la zona metropolitana del Valle de México, y su ubicación tiene que ver, es un factor bien importante, porque como les comentaba, los fibras se encuentran en ciertas áreas de poder adquisitivo, por ejemplo Santa Fe, corredores urbanos, y se generan corredores financieros urbanos o en la periferia metropolitana, están estructurando corredores industriales financiarizados. Y esos son algunos resultados de los que hemos obtenido a partir de los fibras. Y aquí le dejo para darle paso al compañero Francisco. ¿Tienes la palabra, Francisco? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Déjenme compartir también la pantalla. Ahí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, nuevamente, pues agradecer a la Red Iberoamericana de Investigaciones en Políticas con Movimientos Urbanos, a la organización que ha tenido el Nodo del Río de la Plata, y muchas gracias por esto, presentarnos avances en cuanto a el que estamos realizando desde, en este caso también desde la UNAM, desde el posgrado en Geografía, como parte también de este programa. Y la presentación que les quiero mostrar acá, pronto partido al que hemos estado refiriéndonos, visto desde una perspectiva probablemente, sin embargo, con ciertos elementos que consideramos Francisco, se acaba de congelar tu pantalla. Yo creo que sería buena opción que pudieras apagar la cámara para que tenga mayor fluidez. De acuerdo. Denme un segundo. O igualmente esperar un poco para ver si avanza, ¿no? La rapidez. Ahorita ya te estabas escuchando, creo que un poco mejor. Listo, ya quité la cámara. A lo mejor también es el tema de esta presentación. Lo voy a dejar también así en modo, digamos, del PowerPoint. Lo que platicaba un poco en este sentido era
abordar el tema de los mercados inmobiliarios como productores de vivienda en una, digamos, perspectiva, digamos, más longitudinal respecto a todos los productos o todos los, digamos, esta transición entre hogar y casa, ¿no? Entre esta, digamos, disolución del sentido social de la vivienda llevado hacia un producto de consumo, un producto mercantilizado, o la vivienda dentro de este elemento del primordializado de su valor de uso, de su valor económico, en donde, digamos, Madden y Marcuse platican o hablan un poco respecto a estos procesos de mercantilización o hipermercantilización de la vivienda, que diversos autores también refieren en distintos contextos, tanto en el norte global como en el sur global, o algunas ciudades latinoamericanas en particular, en donde desde el contexto latinoamericano pues ha sido trabajado en otros contextos, en otros momentos, desde los 70s, por autores como Pradilla, Jaramillo, Abramo, Sicardi, Pedro Pires, Mercedes y Virgilio, y desde estas posturas, digamos, teóricas, conceptuales de Lefebvre y Harvey, que no me detendré mucho, que hablaba Enrique en tanto ya a ello, y a estos elementos, digamos, vinculantes entre estos mercados de tangibles o mercados de productos materializados con estos, digamos, productos financieros, ¿no? O estos vínculos con el capital financiero, ¿no? De los cuales ya hablaban Gustavo y Enrique, ¿no? Respecto a también autores como Mendes y Albers, que hablan en este, digamos, vínculo prácticamente unión de los mercados inmobiliarios o de estos mercados de lo tangible frente a estos mercados financieros, ¿no? Que presentan este vínculo prácticamente ya muy difícil de entender uno sin el otro, ¿no? Y en términos de los efectos, bueno, que de Matos habla de manera muy, muy contundente en esta metamorfosis urbana que se ha dado en diversas ciudades latinoamericanas, y desde efectos también en torno a la gentrificación o al desarrollo geográfico desigual, solamente poniendo ahí a Neil Smith como uno de los autores. Y en el caso de todos estos desplazamientos que se dan, y en parte de lo que yo les estaré mostrando que refiere a esta generación de hasta cierto punto incrementos muy, muy rápidos del tema de los precios de la vivienda producida desde el mercado, ¿no? Generando estos escenarios de inasequibilidad o inaccesibilidad a la ciudad vía vivienda, ¿no? Desde el caso mexicano, bueno, también ha sido bastante abordado esta problemática, ¿no? Una arista ha sido las políticas públicas de vivienda, en donde Garza, Steingart, Connolly, Coulomb, Puebla, Pradilla, Duhaus, Sicardi, Azuela, digamos, desde los 70s, 80s, algunos autores incluso antes empiezan a hablar de este vínculo entre los mercados inmobiliarios y la producción estatal o esas políticas estatales de promoción de la vivienda, que necesariamente, como también han comentado en otros o en el panel anterior, Muna, de esa prácticamente disolución de la acción gubernamental y más bien este vínculo o casi hibridación de la acción Estado-mercado, ¿no? Desde el tema del suelo urbano, algunos otros autores también lo han abordado, como también esta difícil separación entre el suelo y la producción material de la vivienda, digamos, un elemento ampliamente estudiado también ha sido la vivienda llamada de interés social, ¿no? Con autores como Castro, Iracheta, Janoschka y Salinas, y desde los efectos en términos de la estructura urbana, Delgado y Aguilar han trabajado parte de estos elementos, ¿no? Aún con todo este panorama, nosotros consideramos que la investigación tiene una justificación importante, un tanto por los elementos mediante los cuales abordamos este fenómeno, y a partir de entender a los mercados inmobiliarios como
productores centrales de desigualdad habitacional o desigualdad espacial, en este caso vinculada a la vivienda, esta, digamos, sintonía entre las acciones estatales con el mercado y tratar de entender, digamos, el mercado o los mercados de vivienda en la ciudad con la finalidad de portar en torno a los debates de los marcos regulatorios y eventualmente también a las acciones sociales autogestivas, ¿no? Entendiendo estos elementos, ¿no? A partir de la dependencia de la trayectoria de los ciclos de producción y particularidades en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Todo ello como, bueno, formas o generando estas formas de producción espacial, territorial y derivadas de la producción de vivienda, ¿no? Y a partir también de una tendencia a una contracción de la vivienda social producida por mercado, ¿no? Que ahorita les mostraré un poco. En el contenido de la presentación, bueno, es un poquito el contexto del crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México, parte de la muestra que hemos tenido en torno a la producción de vivienda nueva, el mercado frente al este contraste entre lo que ha producido el mercado frente al crecimiento de la ciudad y estos primeros elementos digamos, de mediciones a los precios de la vivienda producida desde el mercado y esto llevado a una representación territorial, ¿no? Cuando hablamos de los mercados inmobiliarios de vivienda, en torno a esta investigación, lo que hacemos es tratar de, o derivado de las métricas con las que contamos, pues es tener una visión un tanto panorámica respecto a lo que ha producido y produce el mercado inmobiliario en términos de vivienda, ¿no? Desde lo que se ha conocido como esta vivienda de interés social o vivienda económica, ¿no? Citando otros autores, principalmente esta tipología de vivienda en las periferias de la ciudad, ¿no? Estas, digamos, muy citadas concentraciones periféricas densas de vivienda, principalmente de vivienda horizontal de casas, ¿no? Aunque en últimos años también ya vinculados a una producción de departamentos en las periferias, ¿no? Digamos, este mercado de departamentos con una densidad media, ¿no? Principalmente en las zonas centrales de la ciudad, que ahorita les mostraré un poco, y también en cierta medida productos muy vinculados a algunos de los instrumentos financieros a los que han estado haciendo mención los compañeros en términos de esta vinculación entre el sector financiero y el sector, digamos, de la construcción o el sector inmobiliario como tal, ¿no? En donde, bueno, se tienen estos productos muy verticalizados, algunos especializados en vivienda y algunos otros, como bien también ya han mencionado en otras presentaciones, en torno a esta digamos, conjunción, ¿no? de espacios habitacionales con espacios de otros usos, ¿no? Digamos, lo llamado como usos mixtos, ¿no? Y el caso de Mítica, que es, digamos, uno de los casos hasta cierto punto más trabajados en la Ciudad de México, ¿no? Esta producción de vivienda, a su vez, aparejada con una producción de espacialidades derivadas de la misma, ¿no? En donde se tiene este elemento vivienda mercantilizada y que a su vez refiere a esta producción de espacialidades específicas de la misma, ¿no? Donde, bueno, como bien mencionábamos, esta vivienda de interés social produciendo estos continuos homogéneos en las periferias de alta densidad a partir de vivienda horizontal, digamos, estas viviendas o espacios de departamentos normalmente poco visibilizados por los estudios de vivienda, ¿no? Donde este tipo de espacios, al ser producidos por, digamos, constructores pequeños, no necesariamente vinculados a sectores, digamos, de grandes capitales, sino principalmente vinculados a capitales bancarios o capitales familiares incluso, ¿no? Que, como veremos en algún momento, refiere en términos de proyectos o en términos de producción de este tipo a un número muy alto de
de proyectos, principalmente en delegaciones centrales de la Ciudad de México, ¿no? A partir también digamos, políticas públicas, ¿no? Lo que en su momento fue el Mando 2, la norma 26, y que bueno, que ha tenido un auge muy importante en algunos espacios de la ciudad que ahorita les mostraré, ¿no? Y pues también toda esta vivienda, digamos, súper de lujo, ¿no? A los cuales también otros autores hablan de procesos similares en estas grandes urbes, tanto en el norte global como en este caso, bueno, ciertos espacios dentro de la Ciudad de México, ¿no? Que construyen estas hiperverticalizaciones en gran concentración en algunos espacios de la Ciudad de México, y en el caso de la vivienda, pues sumamente vinculados, como decía Enrique, a ciertas digamos, localizaciones en torno a estos usos mixtos, vinculados también a las fibras, ¿no? El tema de las oficinas, el tema de los centros comerciales, vinculados de manera directa o compartiendo estos espacios con vivienda de esta, digamos, con estas características, ¿no? En términos generales, en términos cuantitativos, por aquí les pongo los números absolutos de la población en la zona metropolitana del Valle de México, lo dividido en dos grupos, siguiendo también por ahí algunos trabajos de Emilio Pradilla, de la Ciudad de México, digamos, estas alcaldías, delegaciones de la actual Ciudad de México, y los municipios conurbados que están también formando parte de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? En donde más o menos en la zona, en las delegaciones centrales, la Ciudad de México creciendo alrededor de 350,000 personas cada 10 años, entre el 90, 2000, 2010, 2020, y digamos contrayéndose el crecimiento en la zona, en los municipios conurbados, ¿no? De manera muy peculiar en torno a la vivienda, prácticamente el crecimiento de la vivienda dentro de la Ciudad de México, o estas delegaciones, prácticamente siendo el crecimiento casi 1 a 1, ¿no? Es decir, crece una vivienda, crece una persona, ¿no? Hablando, bueno, de esta contracción de los hogares o del tamaño de los hogares, pero sí digamos, crecimiento constante de la ciudad, ¿no? En el caso de los municipios conurbados, pues también decíamos, la población crece digamos, absoluto, o números absolutos menores del 90 al 2020, pero la vivienda más o menos comportándose digamos, en este umbral de 700, 600,000 viviendas al año, ¿no? Este crecimiento, digamos, del 90 al 2000, digamos, territorializado a nivel municipal en estos espacios, como comentaban también algunos trabajos anteriores, pues ciertos corredores son los que se han formado, ¿no? En torno al norte de la ciudad, digamos, concentrando estos proyectos de vivienda social, ¿no? En algunas otras periferias son, digamos, vivienda media o vivienda incluso de más alto valor en la ciudad, y dentro de la Ciudad de México, bueno, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa, como estas, digamos, demarcaciones con mayor crecimiento, ¿no? Ese contexto general. Ahora, la muestra que tenemos en términos de los proyectos de mercado, ¿no? O esta vivienda de mercado, se tiene, digamos, por acercamiento ahí con algunas empresas y algunas consultorías que se dedican al muestreo de estos elementos. Hemos homologado 20 años de producción de vivienda, con lo cual se tiene muestreado un muestreo muy amplio de cerca de 10,000 proyectos comercializados entre el 2001 y 2020, que equivalen a estas mediciones que tenemos a más de 840,000 viviendas, ¿no? Como bien se darán cuenta, estos espacios deseables por el mercado inmobiliario, bastante concentrados en ciertas demarcaciones, ¿no? Por acá en las periferias, bueno, ahí hay un sesgo en esta muestra, digamos, en la representación de la muestra, ya que son, digamos, pocos proyectos, pero proyectos, como bien saben, pues de bastantes unidades, ¿no? Proyectos incluso hasta 20,000 unidades, ¿no?
En este primer acercamiento, también tratando de encontrar algunos referentes, desde los 70s, Marta Steingart hacía algunas mediciones de esta proporción de la vivienda de mercado o de la vivienda producida por el sector privado, ¿no? Que más o menos representaban el 27% desde los 50s hasta los 90s, y a partir de estas mediciones, pues a lo que llegamos es más o menos en la Ciudad de México el incremento, o ha habido un incremento en la participación de la producción de la vivienda de mercado respecto a ese crecimiento total, en donde entre 2000 y 2010, 56% es lo que estimamos, llevado a 66% entre el 2010 y el 2020, ¿no? Y en los municipios conurbados, teniendo esta contracción en la participación de la vivienda de mercado, en gran medida por esta contracción o desaparición de estas grandes vivienderas que también en muchos estudios se han referenciado, ¿no? Esa participación territorializada, más o menos así es como la encontramos, ¿no? Existen demarcaciones en las cuales el crecimiento prácticamente ha sido arriba del 80% a partir de la vivienda de mercado, ¿no? Entre el 2001 y el 2010, principalmente, digamos, estos corredores en el norte en los cuales se producía o se produjo esta vivienda de interés social o llamada de interés social, y de manera importante en estas delegaciones centrales de la ciudad, ¿no? Entre el 2011 y el 2020, ¿no? Entre el 2006 y el 2015, ¿no? Empiezan a contraerse las vivienderas o estas productoras de vivienda social, ¿no? Sin embargo, todo este bloque de proyectos en las centralidades urbanas, ¿no? Estos corredores Insurgentes, Reforma, Santa Fe, Interlomas, ¿no? Teniendo esta producción de manera muy preponderante en estas delegaciones centrales, ¿no? Y bueno, esto en términos de precios, ¿cómo se ha visto, ¿no? Básicamente el incremento de precios también se ha reportado ya por varios trabajos de manera particular a la Ciudad de México y de manera general en torno a, por ahí en algunas presentaciones Albers hablaba de que este fenómeno está pasando en 9 de cada 10 ciudades, ¿no? Las temporalidades, que también es algo importante que ha referido este autor, ¿no? Una especie de sincronización en torno a los incrementos de los precios en las ciudades. Crisis del inmobiliaria del 2008, ¿no? En el caso de la muy fuerte a partir del 2016, ¿no? Una ligera contracción en 2020 derivado de todo el tema con COVID. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades, ¿no? En donde, bueno, pues también esta gráfica es precios promedio frente a ingresos promedio, ¿no? De las familias en México. Pues vemos que en el caso mexicano no se han mantenido constantes los ingresos de las familias. Los ingresos de las familias han mostrado una tendencia a la baja, mientras los precios de la vivienda, esta vivienda de mercado, ¿no? Ha representado un crecimiento muy importante en términos del incremento al precio de la vivienda, ¿no? Ahora, si bien aquí todavía no tenemos elementos que hablen en este sentido, sí hemos muestreado algunos elementos respecto a estos efectos de este sector, digamos, o los efectos en los precios de la vivienda usada y del suelo urbano, en donde esta tendencia es exactamente la misma, ¿no? Es decir, si esta hipermercantilización de la vivienda o este fomento a la vivienda de mercado se ha visto aparejado con un incremento en los precios del suelo, de la vivienda usada y, pues, como mostramos acá también de la vivienda nueva, sin, digamos, o con esta tendencia a la baja en el ingreso de las familias, ¿no? Y en un primer acercamiento a estos precios territorializados, esto es un poco lo que hemos detectado, ¿no? Hacia el 2005, todavía aquí tenemos algunos, o son precios nominales, hemos hecho apenas estos primeros acercamientos, pero los vemos bastante representativos.
en donde, bueno, estas zonas tradicionalmente, digamos, de mejores atributos dentro de la ciudad, Reforma, el Pedregal, las Lomas, etcétera, teniendo los precios más altos de vivienda, ¿no? Los precios más bajos en las periferias, ¿no? Y, sin embargo, el proceso hacia el 2010, pues bueno, estos precios altos se han extendido de manera muy importante en parte, digamos, poniente, surponiente de la ciudad, ¿no? Y para el 2015, digamos, el proceso se acentuó, ¿no? Llevando al 2020, pues prácticamente a la no existencia de vivienda, digamos, en este caso de mercado, abajo de los digamos, de los casi 3 millones de pesos, ¿no? Que es en términos digamos, del potencial de compra o los ingresos de las familias, pues es básicamente una vivienda inalcanzable para las familias de la Ciudad de México, ¿no? En el caso de la vivienda en periferia o esta vivienda social, a principios digamos, de este periodo, a principios de los 2000, existiendo esta vivienda en términos de precios cercano a los 180,000 pesos, ¿no? En este momento esas mismas zonas, ¿no? Se encuentran en valores no abajo de los 500,000 pesos, ¿no? Es decir, 4 veces arriba el valor que existía en 2020, ¿no? Y teniendo, digamos, que digamos, un escenario muy, muy complejo en términos de la accesibilidad de la vivienda o de esta oferta de vivienda de mercado, ¿no? Que a su vez, como decimos, tiene efectos también desde trabajos de Garza, de Steingart, desde los 70s, aunque estas proporciones de vivienda de mercado pudiesen no ser las más representativas de la ciudad, sí son, digamos, estas tienen unos efectos muy, muy importantes en todos los demás elementos de vivienda dentro de la ciudad, ¿no? Por lo cual, bueno, es un poco el acercamiento que hemos querido darle a esta investigación o a estos avances de la investigación, ¿no? Por mi parte, eso también es el trabajo que les queríamos presentar y agradecer su atención. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Sin duda alguna, llegar a ese dato, a esa escala de dato, es un tema complejo, ¿no? Yo creo que conseguir esa información en cualquier otra, pues tiene un grado de complejidad. Y no solamente la cuestión de los precios, ¿no? No cabe duda que en otras disciplinas o en otras investigaciones, ¿no? Puede generar ciertas complicaciones. Estoy revisando el chat o en diferentes medios si hay una que otra pregunta, misma que no he podido apreciar, y si quieren generar, estamos a sus órdenes. Yo creo que uno de los temas que se pone sobre la mesa es la cuestión que está trabajando Francisco sobre el capital inmobiliario y que nosotros estamos considerando el capital financiero inmobiliario. ¿Habrá una distinción? ¿Habrá divergencias, convergencias con estos procesos? Bueno, quedaría más allá de dar respuesta, preguntarnos, ¿no? Sobre estas inquietudes, estos temas que se deben de considerar y hacer estas distinciones. Bueno, se ha levantado la mano Muna, tienes la palabra. Hola, gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sí, gracias. Gracias por la mesa, muy interesante, también muy compleja y sobre todo es un lenguaje muy especializado y que no todos los investigadores sociales entendemos cabalmente las cuestiones de financiarización cuando son parte de justamente la médula de lo que vemos en términos como de los impactos a nivel social. Así que también por esos esfuerzos en hacer como todas estas traducciones y gracias por sus presentaciones. Mi pregunta es para Francisco. No sé si está, digamos, dentro de los alcances o del horizonte de tu investigación, pero un poco la pregunta es saber si se sabe, incluso en términos de investigación, si hay una documentación de qué pasa con esa producción masiva de viviendas, que además generalmente, y por lo que nos contabas, o si nos puedes contar más, generalmente están lejanos digamos, como de la ciudad en términos como de cierta centralidad de servicios, de oferta,
comercial, cultural, en fin. ¿Qué pasa si hay abandono, si la gente llega y se va, si realmente se llena de población estos nuevos asentamientos? Un poco ver si hay abandono masivo también, un poco si se sabe, e incluso en términos de investigación, si hay gente que está documentando, investigadoras, investigadores, estos procesos. Un poco preguntarte por ahí. Gracias, Francisco, y a todos. Muchas gracias, Muna. Enrique, no sé si te parezca bien si Cecilia también por ahí levantó la mano, a lo mejor juntar las preguntas y darles respuesta al final. Sí, adelante, por favor, Cecilia. A ver si me escuchan con eco por la grabación. No voy a poder. Un poco, pero... La mando por escrito. Perfecto, sí, seguro, Cecilia. Si les parece bien, mientras nos pasas la pregunta, no sé si le dé respuesta a la pregunta de Muna. Adelante, creo que sí será oportuno, y ahorita leemos la pregunta de Cecilia para ver. Tienes la palabra, Francisco. De acuerdo. Muna, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que precisamente entre los elementos que hemos estado discutiendo con digamos, el grupo tutor de mi investigación, hemos estado entendiendo el proceso como un proceso amplio, sumamente complejo. Hemos tratado de centrarnos en ciertos elementos, ¿no? El tema del abandono de la vivienda necesariamente, pues bueno, ha estado bastante documentado, principalmente en la vivienda de interés social. Algunos autores, casi que cualquier, digamos, idea que podamos tener en la cabeza pasa, ¿no? Es decir, abandono, es decir, si hay vivienda que se está utilizando, por supuesto, ¿no? Vivienda que se paga y se usa como segunda residencia, o viviendas, digamos que todo este discurso el cual también hablaban ustedes de este, digamos, discurso de la vivienda o de las plusvalías de las viviendas, ¿no? En este caso también hacia todos los segmentos, ¿no? Este uso de la vivienda como vivienda de inversión, ¿no? Digamos, entender la vivienda como un elemento de inversión, ¿no? Ha generado prácticamente todos estos escenarios en los cuales, pues, esta, digamos, oferta, ¿no? Muy vinculada a las políticas públicas o a estos ONAVIs de los cuales hablaba Gustavo, ¿no? Infonavit, Foviste, todas estas instituciones, digamos, tripartitas o vinculadas al Estado, en donde digamos, casi, digamos, el poder usar los créditos básicamente es en ciertos lugares, ¿no? En términos de cuánto es lo que tienes, para cuánto es lo que te alcanza, ¿no? Entonces, en efecto, los valores más bajos han estado en las periferias, ¿no? El volumen más alto de familias, pues, ha encontrado esta resolución de sus necesidades de vivienda en las periferias, por lo cual, bueno, pues se han documentado en efecto altos abandonos, altos niveles de vivienda, digamos, de una segunda vivienda, ¿no? Definitivamente esta misma digamos, fenómeno de vivienda como inversión de manera muy importante también en las centralidades urbanas, ¿no? Obviamente por otros segmentos de ingresos o familias, ¿no? Tanto digamos, compradores institucionales como compradores, podría llamarles yo familiares, ¿no? Generando digamos, estos procesos especulativos, ¿no? Que llevan también a deshabitación o desuso o una vivienda destinada a la renta, ¿no? En centralidades principalmente, ¿no? Y en estas periferias, pues, muy vinculadas a estos elementos de inaccesibilidad en términos territoriales o en términos espaciales, y también una inaccesibilidad en términos económicos, ¿no?
en donde, bueno, pues parte muy importante de los ingresos de las familias o de las familias de ingresos medios hacia abajo, pues no encuentran otros lugares o otros, digamos, ofertas de vivienda que no sean estas periferias, ¿no? Entonces, sí una direccionalidad o esta expulsión de familias de ciertas centralidades hacia las periferias, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, pero a lo mejor dejé más dudas de las que respondí, pero refiere un tanto, creo yo, a esta complejidad del proceso, ¿no? Sí, muchas gracias. Acaban de enviar otra pregunta, misma que le voy a dar lectura, y menciona así. ¿Pueden brevemente caracterizar a los actores del mercado y el Estado que intervienen en estos procesos de producción de vivienda financiarizada? ¿Son estos estados en distintos niveles? Desarrolladores inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios internacionales, nacionales, grandes o chicas. ¿Quién quiere darle respuesta a esta pregunta? ¿Tienes la palabra, Gustavo? Sí, muchas gracias, Enrique. Igual dando un poco la respuesta a Cecilia, pues creo que las tres presentaciones que se han expuesto hoy tienen un eje coordinador, que es el papel del Estado, ¿no? Que ha tenido tanto en la dimensión institucional para establecer los marcos jurídicos, a su vez también en las estrategias de flexibilización, ¿no? Ya lo veíamos con el caso que nos presentó Francisco, pues bueno, el Infonavit se ha transformado desde la década del 92 a ser un promotor de vivienda, a ser una hipotecaria social, un financiador de vivienda para las y los trabajadores, ¿no? Entonces, es central el papel del Estado, ¿no? Para estos casos. Igual para el caso de las fibras, establecer como el marco jurídico necesario y después las condiciones de mercado necesarias para que puedan establecerse estos modelos de urbanización financiarizada, ¿no? Para el caso de las hipotecas y los bonos respaldados por hipotecas, pues un primer actor principal es el Estado, ¿no? En tanto que son organismos nacionales de vivienda y que estos organismos nacionales de vivienda se nutren a partir de las subcuentas de vivienda de cada trabajador, ¿no? Cada trabajador, digamos, del sector se emplea en el sector privado o tanto en el sector público, tienen una subcuenta de vivienda que cada mensualidad, cada quincena les van restando un poco de su sueldo para acumularlo en este fondo de vivienda y después cuando tengan las posibilidades, cumplan ciertos criterios, puedan acceder a un crédito, ¿no? Una de las hipótesis que estamos manejando para poder explicar el porqué del proceso de financiarización, principalmente del Infonavit, es en primera instancia dinamizar el mercado financiero, el mercado secundario de hipotecas y en segunda instancia la realización mercantil de estas viviendas que acá hablaba Francisco, de interés social o vivienda económica en la periferia exterior de las ciudades, ¿no? Entonces fue un mecanismo de emisión de deuda del Infonavit para que pudiera financiar una mayor cantidad de viviendas económicas y pudieran acceder mayor cantidad de familias a estas viviendas, ¿no? Y pues claro, ahí están también este grupo de vivienderas, productores de vivienda económica como Geo, como Ara, como Urbi y demás, ¿no? Que cabe decir que pues entraban en crisis a partir del cambio del modelo de política económica, principalmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya desestimó el crecimiento periférico de las ciudades y se enfocó a la densificación de las ciudades, a un crecimiento vertical, ¿no? Entonces tenemos ahí estos actores, el Estado, los organismos nacionales de vivienda y al igual que los promotores inmobiliarios, estas grandes vivienderas, ¿no? Que además de ser los promotores inmobiliarios, pues también eran constructoras, ¿no? Digamos, toda la cadena de producción se verticalizaba y eso les permitía, al igual que tenían una producción masiva de viviendas, pues reducir los costos, ¿no? Y en tanto que se reducen los costos, también se reduce la calidad de ese valor de uso para los trabajadores, ¿no? Inclusive hay investigaciones que versan sobre la mala calidad y el deterioro prematuro de las propias unidades habitacionales, ¿no? Otra cosa que no hemos encontrado es sobre los inversores institucionales que adquieren los bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Se habla en los informes del Infonavit, el informe de actividades, que son principalmente los fondos de pensiones en México, las AFORES, aquellas que están comprando, pero también hay pequeños
inversores, ¿no? Que puede ser una persona, no sé, un pensionado que tiene cierto monto de dinero y lo invierte en los bonos, ¿no? Me parece que también serían diferentes el caso de los inversores, el caso de la segmentación del mercado de vivienda comercial para el caso de las fibras o los REITs que trabaja Enrique, y pues creo que ahí tenemos como una constelación de diferentes actores, ¿no? Igual, pues una de las hipótesis iniciales era que se ligaban con los mercados internacionales, pero al parecer, en el caso de los bonos respaldados por hipotecas de Infonavit y Fobiste, son inversores nacionales, al parecer. No, todavía no contamos con esa información, porque igual creo que los tres tenemos esta problemática de poder encontrar información suficiente, sobre todo para la compraventa de los bonos. Tendríamos que acudir ahí a la banca de inversión, a los agentes colocadores, para ver a quién se los están vendiendo, ¿no? No sé si quedó más o menos clara la respuesta. Muchas gracias, Gustavo. No sé, menciona Cecilia que sí, muchas gracias. Sin duda alguna, ¿no? El tema de quién participa es un tema complejo en realidad. Regularmente en la bursatilización es las empresas público-privadas, el papel del gobierno, pero aquí lo interesante es que la propia ciudadanía ya es un actor que invierte su propio dinero a partir de mercados de capitales. Y eso es como que también algo interesante, ¿no? De la bursatilización. Y eso se agrega a lo que ya ha mencionado Gustavo. No sé, Francisco, ¿quieres agregar? O si hay otra pregunta, le damos lectura. Yo nada más quisiera apuntar ahí, tal cual como mencionas, Cecilia, Gustavo, Enrique, está esta, digamos, esta parte en la cual, digamos, cualquier ciudadano de a pie, hasta cierto punto, puede adquirir bonos o, digamos, en estos elementos que menciona Gustavo y Enrique. No obstante, hablando de la cuestión material, ¿no? De la adquisición de las viviendas, ¿no? Por un lado, de la producción de las viviendas, existen esas viviendas que eventual o en algún momento fueron viviendas que, digamos, empresas que cotizaron en bolsa y que se podían clasificar incluso como de las constructoras más grandes del mundo en términos de unidades, ¿no? Estas que platicamos, Geo, Urbi, etcétera, ¿no? Y esas mismas tienen colapso importante en ciertos periodos después del 2010. Y a la par, como bien menciona, pues existe un gran número de empresas pequeñas, más o menos alrededor de 1,500 constructoras en la Ciudad de México, ¿no? Las cuales canalizan capitales, desde capitales de inversión a nivel, digamos, familiar, ¿no? En términos de la producción y en términos de la adquisición, también compradores, digamos, institucionales, ¿no? Que adquieren volúmenes importantes dentro de estos grandes proyectos que ya hemos mencionado, ¿no? Mítica, algunos proyectos en estas zonas del llamado Nuevo Polanco, etcétera, pero también una adquisición muy pulverizada de departamentos o vivienda para renta o para inversión de familias, digamos, o inversiones a otra escala, ¿no? A una escala muy familiar, ¿no? Y a su vez, bueno, pues también esta canalización de recursos también entre producción y adquisición de viviendas, ¿no? Entonces sí es una mezcla muy importante. Yo desde el tema de, digamos, de los mercados inmobiliarios, me ha sido más difícil detectar tal vez grandes fondos de capital fluyendo hacia el tema de vivienda o fondos globales, ¿no? Sí existen, ¿no? Sí hay proyectos que canalizan recursos a partir de estos actores, tal cual denominados fondos de inversión, ¿no? Que giran o que son quienes digamos que prestan estos capitales a las constructoras, ¿no? Entonces, sí, por ahí todavía un elemento importante en términos de los actores vinculados a esta, digamos, producción, comercialización, financiarización, ¿no? Un poquito eso sería el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Francisco. Si no hay otra pregunta, yo creo que sería oportuno cerrar el eje, o no sé si hay otro tema en cuestión, Cecilia, pero creo que el eje 2 concluye con este último comentario con Francisco, si no es que aparece otra pregunta.
Damos las gracias a los compañeros que nos han seguido desde Facebook. Un total agradecimiento y muchas gracias por todas sus preguntas. Bueno, compañeros, no sé si ahí me pueden escuchar. Sí. Perfecto. Sin el eco. Ay, porque ahí entré desde el otro dispositivo. Bien, bueno, les agradecemos enormemente la mesa, la verdad que fue muy interesante. Tenemos acá, me parece, un eje de trabajo para desarrollar entrando en intercambios. Así que muchísimas gracias. Y nos conectamos en unos 15 minutos para la tercera y última mesa de este nodo, que era sobre gentrificación y turistificación, estudios comparativos entre ciudades españolas y latinoamericanas, la turistificación urbana y rural. Así que hacemos un pequeño recreo para tomar algo y nos volvemos a encontrar acá por el Meet y por el Facebook. ¿Está bien? Sí, muy bien. Gracias. Estamos a tus órdenes y hasta luego. Gracias. Claro, sí, Cecilia. Saludos. Saludos.